tiene que hacer memoria y además es muy simpático porque utiliza los dedos de las manos para llevar la cuenta de los libros publicados que tiene con sus fotografías. Es un placerazo tener a Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía en el año 2009 y un currículum tan extenso. Fotógrafo independiente, reportero independiente que le ha permitido viajar por muchos puntos de este planeta, ¿no? Porque no hay casi rincón donde no haya habido un conflicto, donde no haya estado la cámara de Gervasio Sánchez. Es verdad, ¿no? Llevo prácticamente toda mi vida especializado en cubrir conflictos armados y después de 30 años, pues, si no están todos, están casi todos. Al final, pues, tampoco es cuestión de enumerar conflictos ni hacer una carrera por cubrir conflictos, porque no es de mi gusto cubrir conflictos, aunque los cubro, pero creo que es importante documentar las grandes tragedias que pasan alejadas de nuestras vidas y a las que solemos dar la espalda, que es siempre los ciudadanos de a pie, cuando no nos afecta directamente. Una gran responsabilidad quizás, ¿no? Poner la imagen de lo que está sucediendo en rincones de lo más inhóspitos del mundo, a quien está tranquilamente viendo un telediario, quien está tranquilamente leyendo un periódico y de repente que sea de tu mano, ¿no? De tu ojo, de tu prisma, de tu forma de ver el mundo la que vaya a dar la visión al resto. Sí, creo que el periodismo obliga a ser tan responsable como el buen médico o el buen maestro, y una sociedad sin buen periodismo está condenada al fracaso de la manipulación. Por eso yo al menos suelo ser tan crítico con el mundo del periodismo. No deseo tanto a los periodistas de a pie, que en su inmensa mayoría intentan hacer un buen trabajo, pero sí que en las estructuras periodísticas se han ido estableciendo una serie de relaciones impúdicas entre, de alguna manera, poderes mediáticos o intereses mediáticos y poderes políticos y poderes económicos que han puesto en un brete a nuestra profesión. Y claro, cuando yo a veces me encuentro a ciudadanos que me dicen: es que los periodistas manipuláis, es que los periodistas mentís, es que los periodistas ofendéis, yo digo: que mis amigos que están muertos en zona de conflicto se han vendido, que tantas personas que batallan en la base del periodismo porque se haga un buen periodismo, enfrentándose muchas veces a jefes pusilánimes, se han vendido. O sea, es verdad que eso no ocurre, que esta profesión es una profesión en la que hay mucha gente decente y algunos indecentes bien situados. Gervasio, por todo esto que cuentas, una vida llena de reencuentros y despedidas, ¿no? Aparte de la fotografía. Sí, el periodismo es ir a sitios donde ocurren hechos que pueden estar muy alejados de tu vida o muy acercado a tu medio ambiente. O sea, yo cuando me encuentro chavales jóvenes, chicas, chicos que quieren irse al Quinto Pino a hacer periodismo, les digo: si no sois capaces de distinguir una buena historia al lado de vuestras casas, cruzando la acera de vuestra casa, yendo o intentando buscarla en vuestro barrio, ¿cómo vais a encontrar una buena historia en China o en la India o en Afganistán? Cuando no conocéis ni el idioma ni la cultura y llegáis ahí prácticamente como turistas digamos, de 3 días, ¿no? Es decir, las buenas historias se encuentran lejos y cerca. Yo me he especializado en hacer conflictos muy alejado de mi medio ambiente, de este país, porque en este país no hay guerra, por suerte, en estos momentos. Pero creo que un buen periodista puede hacer un buen trabajo en cualquier parte del mundo. Tienes, imagino, ya que con 30 años de experiencia, la capacidad de detectar cuando una persona se acerca a ti con una foto, ¿no? ¿Qué sabe mirar o qué puede llegar a ver? Sí, pero yo intento ser muy crítico con la gente joven, porque a mí me benefició muchísimo las críticas que me hicieron, a veces muy duras, cuando era joven. Uno de los problemas graves de los periodistas jóvenes es que cuando hacen un pequeño gesto, digamos, interesante, o hacen una buena foto, o hacen una buena historia, o le dan un premio, se le sube rápidamente el éxito a la cabeza, y eso es peligrosísimo. Yo empecé tarde en la fotografía. De hecho, yo no hice nunca jamás un curso de fotografía. Hice periodismo en la Universidad Autónoma y escribo, evidentemente, hoy día como escribí hace 30 años, pero yo no hice nunca un curso de fotografía. Todo lo aprendí sobre la marcha, y para ello tuve que aceptar muchas críticas, ¿no? Entonces, yo cuando encuentro a alguien joven que se le ve con muchas pulsiones, con muchas necesidades de expresarse, siempre digo que tiene que buscar la manera de contar las cosas, su propia manera de contar las cosas, y no ser conformistas y ser muy autocríticos. Diferentes realidades, un mundo, un planeta tan grande, imagino que haya ese rinconcito del mundo, ¿no? Esa foto que a uno le... Dices que la fotografía tiene el don de conmover. ¿Qué es lo que más te ha conmovido? Creo que lo que uno consigue trabajando en contacto con el sufrimiento es ser testigo ocular de historias que realmente a mí al menos me conmocionan, ¿no? Me produce situaciones de graves contradicciones al entender que esa persona sufre en guerras muchas veces sin saber
o casi siempre sin saber las razones por las que están en guerra. Estoy harto de preguntarles a ciudadanos, ya sean civiles o militares, ya sean combatientes adultos o combatientes infantiles, ¿por qué está tu país en guerra? Y muy rara vez te saben contestar. Y casi nunca saben cuáles son las causas de esa guerra. Es decir, la gente muere, es herida, sufre, es desplazada o se convierte en un refugiado por razones que desconoce. Y esto es muy triste. Pero ¿qué ocurre? Que la guerra es un gran negocio. Es decir, cada vez que una guerra empieza, hay gente que hace negocios. Empresas, gobiernos, ciudadanos medios, ciudadanos normales y corrientes, ciudadanos que dirigen empresas armamentísticas, ciudadanos que hacen negocios con el petróleo, con otras materias primas, que se benefician del caos y que casi siempre ganan más dinero en medio de situaciones de conflicto. Si la industria saca mayor beneplácito, está más enriquecida cuando hay conflicto, cuando hay guerra, ¿le pasa lo mismo a un fotógrafo? El hecho de que un fotógrafo se beneficie de la guerra, mira, yo si yo hubiera querido beneficiarme de esta profesión, y hubiera querido ganar dinero, me hubiera dedicado a la moda, me he dedicado al show business, me he dedicado a hacer 200 variantes de la fotografía que te puedo asegurar que te dan más dinero y menos, digamos, problemas, ¿no? Yo no conozco a nadie que se haya enriquecido haciendo fotografía de conflicto. Puedo conocer gente que ha hecho una fotografía que ha tenido un gran impacto y que si era freelance la ha vendido a muchos sitios y le ha significado un beneficio. A mí a veces me dan premios en los que de repente me entero que me dan un premio y hay una dotación económica. Evidentemente esto me alegra porque puedo seguir trabajando de manera independiente. Pero en realidad, insisto, yo dudo mucho que hubiera sido, que no hubiera sido más rico desde el punto de vista económico, si me hubiera dedicado a cualquier otro tipo de actividad, ¿no? ¿Qué enriquece la fotografía de guerra que no tiene otro tipo de fotografía? ¿Por qué no es lo mismo ver a un maniquí y hacerle una bonita foto que ver a veces paisajes y paisanajes tan lúgubres, ¿no? tan un erial emocional, lo que te puedes llegar a encontrar cuando pones una cámara? Bueno, ¿qué te da a ti como periodista? Mira, yo no voy a la guerra porque me divierta, yo odio totalmente la guerra, la conozco muy bien y sé lo que significa la guerra, la odio. O sea, para mí el momento más difícil cuando yo me voy a una cobertura es darle al cero en el ascensor de mi casa. Tener que dejar una casa en la que estoy cuando hace frío calentito y cuando hace calor fresquito, con una familia absolutamente equilibrada. No estoy huyendo de ningún tipo de, digamos, de situación conflictiva, ni me voy de mi casa porque esté aburrido. Para mí es muy difícil ir a cubrir un conflicto. Una vez que llego al conflicto me pongo a cubrirlo y todo lo demás queda de alguna forma secundario, ¿no? Creo que es importante que los periodistas cubran todas esas zonas oscuras del mundo, seamos en un conflicto o seamos al lado de nuestra casa. Historias que ocurren y que casi siempre los poderosos, los hombres que tienen el timón de la sociedad política y económicamente o mediáticamente, no les interesa que aparezcan. Los periodistas debemos ser lo suficientemente serios para vigilar al poder, no para convertirnos en sus mejores aliados. A lo de denuncia que se transmite en tus fotos. No, yo creo que lo que hay que hacer es documentar lo que ocurre y por sí mismo, si tú documentas una buena historia, la historia es tan contundente que no hace falta decir, no, es que esto es una denuncia. No, no, es que el periodismo no es denuncia. El periodismo no es, digamos, a veces a mí cuando me dicen, es que tú eres un periodista comprometido. No, no, perdona, yo no soy un periodista comprometido, soy un periodista. Para mí el periodismo es compromiso. Para mí el periodismo es denuncia, para mí el periodismo es sacar los colores a las personas que ejecutan políticas que provocan, digamos, dolor ajeno. Y esto es lo que hay que denunciar. Lo demás son, son reflexiones que hacemos muchas veces para intentar justificarnos. Entonces yo creo que los periodistas tenemos que intentar por todos los medios documentar lo que ocurre cerca o lejos de nuestras casas. No me puedo ir de aquí, de este salón de actos del Museo de la Evolución Humana donde nos encontramos, sin preguntarte, ¿te pones algún límite? ¿Hay algún límite? ¿Hay alguna foto que hayas dicho, esta foto me gusta pero no la voy a publicar? Bueno, yo creo que cualquier situación hay que fotografiarla. Luego lo que hay que hacer es decidir si se publica o no se publica. Primero porque imagínate que llegas a un sitio y ha pasado cosas atroces, mujeres y niñas violadas y asesinadas. Tus fotos son testimonios que pueden utilizarse contra los asesinos. Es una prueba de lo que ha ocurrido. Posiblemente si llegas 2 horas después ya no están, han sido enterrados. Entonces yo creo que es importante recuperar en el campo de batalla todas las pruebas que puedan permitir aclarar qué ha ocurrido. ¿Yo las publicaría? Pues determinadas fotografías las he hecho y no las he publicado y yo he tomado la decisión. Alguna vez
he publicado fotografías de las que luego me he arrepentido. Y con el paso de los años, evidentemente, solamente se publica lo que yo quiero. Esto es un poco al final lo que uno acaba ajustándose. Como yo, además, yo siempre he oído mucho del protagonismo del periodista. No hay cosa que más me moleste que los periodistas que hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. Que los periodistas deben hablar de lo que ocurre, no de lo que les ocurre a ellos. Pues al final, lo importante de tu carrera profesional es que tus testimonios, tus fotografías, tus textos literarios tengan la suficiente contundencia, primero para que todo el mundo te identifique o sepa que es un texto tuyo, es una fotografía tuyo, y segundo para que sirva como testimonio y documento de lo que ocurrió. ¿Cuántas preguntas se me quedan en el tintero? Pero las cosas son así. Un ojo especial el de Gervasio Sánchez, que visita el Museo de la Evolución Humana aquí en Burgos. Mil gracias por haber atendido al 8 Magazine. Muchas gracias. Gracias.